Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Hoy estaremos acompañados de un empresario panameño. Roberto Argüello, Luis Manuel Piantini Muni y un servidor, Ezequiel Muñiz Aldo, estarán acompañados del empresario panameño Rubén Martín Castillo Gil, que además de ser licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y tener una especialidad en Ciencias Laborales, es presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas de Panamá, CONEP. Bienvenido, señor Rubén Castillo. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Bien. Vamos a dejar que el programa lo inicie Roberto Argüello, que queremos que sea él, porque Roberto ha tenido siempre muy buenas relaciones con el empresariado latinoamericano. Así que, por favor, Roberto. ¿Qué tal, Ezequiel? Muchísimas gracias por invitarme al programa. Casualmente le estaba diciendo a Julio que cuando me di cuenta que Rubén iba a ser el invitado de honor de tu programa, yo te pedí y te doy las gracias para que yo lo pueda presentar. Como tú sabes bien, este es mi primer programa en 60 días contigo, Sí, así es. ya que yo tuve unas 45 radiaciones en la próstata para vencer el cáncer de próstata. Sí. Es más, de que la semana pasada me dijeron que los niveles de cáncer se habían bajado y habían sido eliminados, con lo cual pues me da una enorme alegría y A todos. yo sé que es compartida por ti, Luis Manuel y Sí. todo el equipo que está ahí. A Pero todos. mira, te cuento lo siguiente. Yo tengo, además de mi patria en Nicaragua y Estados Unidos, dos patrias, Dominicana y Panamá. Mi roommate en la universidad fue Antonio Domínguez, hijo de Tony Domínguez, y estudié con toda la gente de Notre Dame, y como te va a contar Rubén, la Universidad de Notre Dame tiene casi 300 graduados en la universidad y ellos dominan ahí. Lo cierto es que te pedí presentar a Rubén, porque yo he escuchado muchas cosas de él. Nosotros tenemos una oficina en Panamá muy activa, que la maneja nuestro vicepresidente Carlos Iván Aispurua, que es ingeniero industrial, vive en Ciudad Panamá y ha escuchado muchísimo de Rubén. El día de hoy hablé, así como Carlos Iván, con numerosos abogados, ¿verdad? Y uno de ellos, que se llama Fernando Sucre, nos dijo de que Rubén es uno de los abogados más relevantes de la historia de Panamá laborales, ¿verdad? Son palabras mayores porque Fernando Sucre es una persona que tú mismo has tenido en el programa varias veces. Sí. Y luego tengo un amigo que maneja el principal periódico de internet, muy leído en Panamá, que se llama Juan Luis Correa, quien me mandó lo siguiente. Dice: Rubén Castillo es presidente del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es una organización que aglutina a todas las organizaciones de empresarios de Panamá. Es un tipo serio, correcto, buen profesional y goza de una extraordinaria reputación, ¿verdad? Así que con esas credenciales, pues no hay mucho que hablar. Sí. Así quería decirte varios temas. Panamá tiene 10 días o 15 días de que el país está en una situación bien difícil, donde se han cortado las calles en varios lados, ¿verdad? Y donde el presidente aparentemente no dio la cara y entonces ha causado un caos en el país. De por sí, muchos de los panameños se quejan de que el país durante la pandemia se cerró, causó enormes daños en la población, se cerró pero se cerró de verdad, ¿verdad? Cosa que tal vez no debería haber sucedido. Te cuento también que el gobierno salió diciendo de que, y esto te lo puede explicar un poco mejor Rubén, de que los bancos no debían de cobrarle ni principal ni intereses a sus clientes por un periodo X, y ahora que pasa la pandemia viene la superintendencia de bancos, le pone la pistola a los bancos y lo hace hacer grandes reservas, al punto que el año pasado fue un Waterloo para todos los bancos. Pero lo cierto es, Ezequiel, que tú tienes ahí
a quizás una de las personas mejor informadas, más respetadas, un líder del sector privado que además redobla como abogado de invitado. Así es que yo creo que él va a enriquecer al pueblo de República Dominicana, dado a que Panamá y Dominicana tienen muchísimas cosas. Te quiero decir que Copa, que es una línea extraordinaria, quizás la mejor línea aérea de toda Latinoamérica, viaja directamente de Panamá a Santo Domingo y creo que va a viajar a otras ciudades, ¿verdad? Y entonces todos los días se incrementa el flujo comercial entre los dos países. Sí. Pero ante eso, ¿verdad? Luis Manuel Piantini está aquí, ya lleva 3 semanas con nosotros. Lo estoy convenciendo para que se quede en Miami. Así es que se lo estamos quitando. No, está bien. Mientras él participe por Zoom no hay problema. Es lo que no puede hacer participar en el programa. Mira, bueno, te felicito de todo corazón por tener a Rubén Castillo ahí en el programa. Una persona que, como te digo, es extraordinaria y goza de una enorme reputación y es muy querido. A nosotros nos interesó inmediatamente tener al doctor Rubén Castillo en el programa, porque también leímos el currículum, por así decirlo, de él, pero para que no se nos olvide todo lo de él, el doctor Castillo ha sido profesor de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral en la Universidad Santa María la Antigua y en la Universidad del Istmo. Fue presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa en el periodo 2009-2010. Apareció como uno de los abogados laboristas más relevantes de Panamá, según la revista Jus Legal Central América 2019-2020. Recibió la medalla Ascanio Murford, otorgada por el Colegio de Abogados de Panamá, por un ejercicio distinguido de la profesión. Y recibió la medalla Pedro Boy Galindo, otorgada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Es socio director de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle y Castillo. Así que realmente para nosotros es un grandísimo honor tenerlo a usted, doctor Castillo, en el programa. Luis Manuel, quisiera que iniciara ya el programa de preguntas o de inquietudes. Bueno, no, solamente en primer lugar, agradecer al doctor Rubén Castillo por estar con nosotros aquí en esta mañana. Saludar al amigo Roberto Argüello, a ti, Ezequiel, que estás allá en Santo Domingo, y a mi pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga y me los cuide y me los proteja. Es un placer tener al doctor Rubén Castillo con nosotros y Ezequiel ya podríamos comenzar, ¿no? ¿Verdad? Sí, por favor. ¿Cuál es la opinión de él con relación a la situación que está pasando ahora mismo Panamá? Porque por un lado tenemos que el Fondo Monetario dice que la economía panameña será una de las de más altos crecimientos este año en América Latina. Y por el otro lado, inesperadamente tenemos esta situación un poquito fuera del estándar de lo que ha sido Panamá durante mucho tiempo, una economía y un país muy estable políticamente, socialmente, y de improviso vemos estas manifestaciones que nos han sorprendido. Bienvenido, doctor. Sí, gracias, nuevamente gracias, ¿no? por la invitación, muy interesante y muy importante para mí. Bueno, para entrar en la materia, tal como se ha dicho, Panamá ha tenido siempre estabilidad hace muchísimos años, una estabilidad que ha sido una base para atraer capitales. De hecho, en el pasado reciente hemos sido el país que atrae más capitales en el área, capitales internacionales. Hemos tenido, yo podría decir que bastantes oportunidades a raíz de nuestra posición geográfica. Hay muchas oportunidades adicionales que tendríamos que explotar sobre la base de mejorar el sistema educativo, conectarlo con el futuro. Tenemos también la virtud de estabilidad económica por el uso del dólar, una inflación baja. Sin embargo, a raíz de la pandemia en el 2020 se tomaron medidas muy rigurosas de cierre. Eso le puso mucha presión a la economía. El Estado tuvo que aumentar el cinturón de
subsidios a la población, y cuando la proyección de la recuperación se estimaba que iba a tomar una velocidad importante en el año 2022, es decir, en el presente año, a sus inicios, se presenta el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, eso estuvo sazonado por la crisis de los fletes, el incremento del coste de los fletes. Eso generó una tormenta perfecta que se unió con el reclamo ciudadano que creo que se da en la mayoría de los países de Latinoamérica sobre el estilo de gobernanza, el tema del fortalecimiento de las instituciones y la lucha mucho más decidida contra los actos de corrupción. Ese escenario generó a inicios del mes de julio una huelga en el sector educativo, principalmente en una provincia de Panamá que se llama Veraguas. De ahí se va generando un movimiento a lo largo del país y se va gestando una serie de actividades que se unen con el sindicato más radical que existe en Panamá, que es el Sindicato de la Construcción. Además, el sector indígena que está en el área cercana a la frontera con Costa Rica también comienza a protestar, y toda esta situación social genera la crisis que hoy estamos viviendo. Se realiza una mesa de negociación y esa mesa de negociación realiza una serie de reclamos que creo que hasta exceden las posibilidades de que sean asumidos no solo por el Estado, sino por la empresa privada, y se instala la idea de la regulación de precios. La idea de la regulación de precios es una idea nociva desde nuestro punto de vista porque creemos en la libertad económica y en la libre competencia, además que ese mecanismo no ha ayudado de ninguna manera a reducir el coste de la vida como se pretende, pero se ha usado eso como plataforma de un proyecto político que a través de las urnas nunca ha podido calar en la conciencia del panameño, proyecto político radical, proyecto político que en las últimas 2 elecciones no ha excedido el 2% de los votantes. Pero pareciera que hay un manual que nos viene de Sudamérica donde se están utilizando mecanismos de presión social. Claro que hay razones que tenemos que valorar, como ya lo dije, el tema de la gobernanza, que es real, y la lucha contra la corrupción. Pero a propósito de eso, el sector más radical ha copado estas protestas y generó y sigue generando el tema de los cierres de las vías, que ha producido desabastecimiento de alimentos, de insumos médicos, una afectación de la actividad productiva y además un daño increíble a la reputación del país, porque han salido una gran cantidad de noticias que, por ejemplo, le afectan al turismo, que es una actividad a la cual se le estaba apostando mucho, ya que genera mucho empleo. Actualmente estamos, yo creo que en un proceso donde se va normalizando la situación, pese a que no se han llegado a acuerdos totales. Yo estimo que el tema, en este caso, va a resolverse a través de medidas que no son las más convenientes, como ya lo mencioné, la regulación de precios, una gran cantidad de productos y el aumento del cinturón de subsidios. Panamá tiene subsidios por más de 2.800 millones de dólares. Tiene un presupuesto anual de menos 26 o 27 mil millones de dólares. Tiene una gran cantidad de proyectos que son megaproyectos que pudiesen verse comprometidos si le ponemos más presión a los tributos. Panamá ha aumentado su nivel de deuda, que ahora en relación con el Producto Interno Bruto podríamos decir que es el 60%.
Panamá tiene grado de inversión de hace muchos años porque tenía una estabilidad macroeconómica importante. Sin embargo, todo este aumento de la deuda puede generar la pérdida del grado de inversión, que ojalá que no sea así. Por eso sí sería catastrófico para una economía abierta y de servicios como lo es la economía panameña. El crecimiento de los subsidios, a propósito del tema de el subsidio a la gasolina, nos puede costar en los próximos 3 meses alrededor de 350 millones adicionales. Todavía no hemos podido eliminar los subsidios que se dieron durante la pandemia porque hubo un crecimiento de la informalidad. Yo diría que antes de la pandemia había una tendencia a la reducción de la informalidad y la pandemia disparó la informalidad de una manera importante. Yo también pienso que en esta coyuntura es muy difícil que el gobierno al final piense en aumentar los impuestos, por eso sería contraproducente. Pero en un país que no tiene moneda propia, que no tiene papel moneda, la otra alternativa sería suscribir más deuda y ya entramos en una frontera muy peligrosa si necesitamos inclusive pagar gastos corrientes con préstamos. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que se habían suscrito una gran cantidad de obligaciones, de préstamos, y que pensaba que eso iba a disminuir a finales de este año, antes de que se desatara esta crisis. Eso significaba que íbamos a lograr una estabilización de los ingresos y los egresos, que iba a impedir que se requirieran nuevos préstamos. Sin embargo, esta crisis ha cambiado el panorama descrito por el Ministerio de Economía y Finanzas y no sabemos cómo se va a asumir. El Estado ha dicho vamos a establecer medidas de contención y esas medidas de contención implican un plan de retiro a funcionarios públicos, el uso de recursos públicos de una manera mesurada, estamos hablando de vehículos, etcétera, etcétera, y una serie de medidas que no han logrado calar en la conciencia del ciudadano porque se estima que el Estado o el gobierno es muy dispendioso, que hay muchos gastos innecesarios que se pueden eliminar para que sea más eficiente. Nosotros como Consejo Nacional de Empresas Privadas hemos dicho que el Estado debe ser austero, que no puede ser obeso, y que eso no tiene que ver específicamente con la coyuntura que vivimos, sino que ese debe ser un elemento institucional. Nosotros pensamos que hay que mejorar, como yo lo dije, la educación formal y técnica. Nosotros tenemos que conectarnos con el futuro, promover procesos de inteligencia artificial. Hemos estado trabajando con el Estado en una comisión de relanzamiento de nuestra economía. Un elemento esencial es la desburocratización, reducción de trámites, entendiendo que los trámites burocráticos o una burocracia frondosa es un gran predisponente de la corrupción. Pese a este momento gris de la realidad nacional, podemos decir que esta crisis no ha generado saqueos, no ha generado situaciones límites como en otros países, en Colombia o en Chile. No ha habido muertos durante este proceso, gracias a Dios. Y pienso que si manejamos las cosas continuo y con lógica, vamos a poder salir de esta situación y vamos a poder relanzar al país. Panamá tiene muchas oportunidades, tiene muchas disposiciones que pueden ayudar a atraer el capital extranjero. Claro que ahora nos toca hacer un esfuerzo superior por aquello de la afectación de la reputación del país durante este periodo. Ahora mismo siguen las negociaciones con los grupos que han estado protestando. Ellos exigen, bueno, ya hay un elemento que ya se resolvió, que es el tema del combustible.
Otro elemento tiene que ver con la canasta básica, que ahí es donde entró el concepto de la regulación de precios. Y tienen otro elemento con el desabastecimiento de medicamentos. Panamá tiene un sistema que el Seguro Social otorga gratuitamente los medicamentos recetados, pero a veces hay un desabastecimiento que el asegurado tenga que acudir a las farmacias privadas y si hay un precio elevado de los medicamentos. Entonces, más o menos esos son los tres elementos que se están revisando en esa mesa de negociación. Doctor Castillo, permítanos hacer la primera pausa. Sí. No nos corten, amigos, quédense con nosotros que este conversatorio con el doctor Rubén Martín Castillo Gil, empresario panameño, es muy interesante. Quédese ahí. Continuamos en Agenda Económica, el conversatorio con el doctor Rubén Martín Castillo Gil, empresario panameño, presidente del CONEP de allá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada Panameña. Roberto Argüello, de Miami, igual que Luis Manuel Piantini. Doctor Castillo, ¿hay algún plan futuro o actual en materia de alianza público-privada de inversión del gobierno panameño con una alianza público-privada? Yo sé que en Panamá existe mucho, pero en este momento, ¿cuáles son los proyectos más notables que hay y cuáles serían los más notables si hay también planes que no han empezado pero que van a empezar? Bueno, hay una ley de alianza público-privada. Antes de esta crisis estaba en curso o está en curso el tema de la construcción de la línea 3 del metro que va hacia el oeste de la ciudad. También está la ampliación de las vías en lo que se ha llamado el corredor de las playas, en la vertiente pacífica. Al final hay otra cantidad de proyectos que no sabemos, dada la situación financiera del país, si se van a llevar adelante. Se está concluyendo también la Ciudad de la Salud, que era un proyecto que estaba un poco rezagado de hace algunos años. Pero hay que ver, ¿no?, la presión fiscal, cómo va a permitir que podamos asumir esos megaproyectos. Hay también un túnel que se está haciendo, que se va a realizar, que está proyectado, que tiene que ver con la línea 3 del metro. Son proyectos importantes y millonarios que justamente tenían la intención de reanimar la economía del país luego de los efectos devastadores de la pandemia. Hay que ver. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para atraer capitales. Tenemos principalmente para atraer a empresas que puedan fijar sus sedes multinacionales en el país. En eso hemos logrado bastante éxito. Vamos a ver cómo nos va luego de este bache que hemos tenido, ¿no?, como consecuencia de esta reciente crisis. En República Dominicana nosotros hemos tenido un debate desde el año 2001 para acá con el asunto de nuestro Código Laboral y todo se hizo a partir también de la Ley 8701, que es la Seguridad Social. ¿Cómo es en Panamá el código en cuanto al criterio de los empresarios? ¿Hay que hacer cambios todavía o ya se hicieron? ¿Cuáles son la situación del Código Laboral en Panamá? Usted que es empresario, además que es un especialista en parte laboral. Sí, el último gran cambio se hizo en el año 95. Evidentemente que se requieren nuevos cambios a la legislación laboral. Es un tema que se convierte en un tabú, porque al final los sectores laborales, los trabajadores no desean que se realice ningún cambio. Los cambios van a ser consecuencias de la gran revolución tecnológica. Nosotros vamos a vivir
el aumento de la robotización, de la inteligencia artificial, del trabajo a distancia y todas esas cosas suponen que hay que adaptar la legislación laboral. Yo recuerdo que antes de la pandemia, marzo de 2020, cuando se desató, recién en febrero del 2020 se había dictado una ley de teletrabajo, que pocas personas le habían puesto atención, e inmediatamente con la pandemia se aplicó la ley y después tuvo que ser reglamentada para que la ley cumpliera mejor sus efectos. Sin embargo, todavía hay que hacer algunos ajustes porque muchas empresas han decidido quedarse con ese sistema. Entonces, una legislación que tiene más de 50 años no puede seguir rigiendo las relaciones entre trabajadores y empleadores en un entorno cambiante, en un entorno que nos ha puesto en una situación muy distinta a la que vivimos en esa época, porque la tecnología, el desarrollo de las ciencias ha hecho que ciertamente haya una variación importante. Los últimos... Rubén, yo tengo una pregunta. Sí. En el tema de la industria de la construcción, que siempre ha sido un motor importantísimo de Panamá, ¿cómo ves tú la industria de la construcción? Sí, el concepto de la construcción siempre ha sido importante en el país. Nosotros tuvimos un gran boom, principalmente en la construcción de oficinas, pero ahora la construcción se ha dirigido a las viviendas, y principalmente viviendas de clase media, clase baja. Yo creo que ahí está el sector más importante. Panamá también tiene un sistema bancario financiero interesante que permite que las personas tengan acceso al financiamiento. Además que en determinados tramos hay una ley de intereses preferenciales, así que se estimula que las personas puedan accesar a una vivienda. Entonces, la construcción también fue muy golpeada durante la pandemia y todavía no se ha recuperado. Y no se ha recuperado por muchas razones. Una de las razones es que muchas empresas tenían o tienen cuentas por cobrar con el Estado, y el Estado ha estado pagando con cierto retraso, y eso afecta el desarrollo de otros proyectos. Pero qué duda cabe que la construcción es importante en la reactivación económica porque genera mucho empleo. Así es que si logramos que la construcción logre o encuentre la velocidad crucero necesaria, nosotros vamos a poder reactivar la economía con mayor facilidad. Y si eso se une con el tema del turismo, que es esencial, es un tema esencial cuando queremos promover el empleo. Panamá ahora construyó, ya estaba listo hace unos meses, un gran centro de convenciones. Hay una política para atraer convenciones al país, y eso va unido también a un puerto de cruceros. Esperábamos que esa simbiosis entre el centro de convenciones y el puerto de cruceros pudiera mejorar la posibilidad de atraer turistas al país. También se amplió el aeropuerto. Ahora hay otra terminal que la está usando precisamente Copa Airlines, que es la línea de bandera panameña, que construye al final esa terminal del aeropuerto un nódulo logístico importante. Tenemos una carretera que une el Atlántico con el Pacífico, una autopista de 40 minutos. Uno está de la ciudad de Panamá a la ciudad de Colón, que es el Atlántico panameño. Obviamente el canal, un ferrocarril y este hub aéreo que lideriza Copa. Entonces, todos estos elementos son la base, pues, para desarrollar no solo el turismo, sino otras actividades. Sigue siendo, doctor Rubén Castillo, el Canal de Panamá la mayor fuente de ingreso de divisa de Panamá. Bueno, es relativo. Eso es
es relativo. El canal establece un modelo importante para el país que atrae capital y atrae otras actividades a su alrededor, lo que podría denominarse un clúster alrededor del canal. Evidentemente que el canal le deja al país anualmente, luego del pago de su operación, que eso también tendría que cuantificarse, pero le entrega al Estado panameño alrededor de 2.700, 2.800 millones anuales, y eso en crecimiento. Recuerden que el canal fue ampliado hace algunos años y eso ha mejorado los rendimientos de la actividad canalera. Y alrededor de eso, como ya dije, todo lo que de manera indirecta le permite a la economía crecer. Pero ahora hay un jugador interesante que ha entrado en la actividad económica, que es la minería, la exportación de cobre. Hay una actividad minera interesante en el área norte, provincias de Coclé y Colón, y esa actividad minera le puede dejar al país anualmente entre 400 y 700 millones de dólares. También hay una prospección de que puede haber petróleo en la zona limítrofe con Colombia y gas natural. Entonces, todo esto pueden ser elementos que nos ayuden a restablecer las condiciones económicas que teníamos antes de la pandemia y que al final también nos ayuden a desarrollar otros proyectos de desarrollo. Yo he sabido que en los últimos gobiernos panameños, junto a los sectores de poder fáctico y los empresarios, ha habido una especie ya de plan de nación para ir mejorando la imagen, cierta o no, que ha tenido Panamá como un paraíso fiscal. ¿Hay planes específicos o cuáles han sido los pasos que se han dado para que Panamá no tenga la imagen de paraíso fiscal? A ver, esa es una excelente pregunta, ¿no? Interesante, porque me ayuda a aclarar algunas cosas. Hay una campaña, yo diría que infernal, ¿no? De hace mucho tiempo que le pone a Panamá ese letrero de paraíso fiscal. Cuando hablamos del concepto tributario panameño, Panamá tiene una tributación territorial. Siempre la ha tenido. Siempre la ha tenido. Nosotros no hacemos diferencia entre extranjeros y panameños, es decir, la plataforma fiscal no se utiliza para atraer extranjeros haciendo diferencia o ejerciendo la discriminación. ¿Qué ocurre con esto? A raíz de todas las investigaciones que se dieron por los Panama Papers, que nosotros siempre decimos que son mal llamados porque todo lo que se planteó allí no tenía que ver con el sistema financiero panameño, eran bancos que estaban fuera de Panamá, aunque los instrumentos jurídicos partían de una firma de abogados de Panamá, muchos también estaban constituidos fuera de la República de Panamá. Obviamente hemos dicho que Panamá tiene que colaborar con el mundo estableciendo un sistema confiable de justicia, de respuesta a los otros países en relación con las solicitudes que ellos hagan o requerimientos internacionales de investigación. Eso sin lugar a dudas hay que cumplirlo, pero creemos que esas mismas normas deben ser aplicables en igualdad de condiciones con otros países y a veces notamos que no es así. Tenemos que hacer una lucha diplomática para hacer valer la reputación del país y también cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Es obvio que si hay un compromiso que se adquiere con la comunidad internacional, esos compromisos deben ser asumidos sin atenuante. Sin lugar a dudas es así. Pero cuando analizamos algunas circunstancias relativas a el nivel de exigencia que se le pone a Panamá, vemos que en otras jurisdicciones no se hace, o con otras jurisdicciones, digo mejor, no se hace lo mismo. Quisiéramos que existiera un criterio uniforme, que fuera aplicado en igualdad de condiciones.
el sistema bancario panameño tiene una cantidad de normativas rigurosas. Es decir, un extranjero en Panamá tiene casi que transitar el camino de Damasco para lograr abrir una cuenta bancaria. Hay una cantidad de situaciones que le ponen presión inclusive a los abogados, que deben conocer a su cliente y además estar atentos al movimiento comercial de sus clientes. Una cosa verdaderamente increíble que nos deja perplejos, porque el abogado constituye una sociedad, pero no puede estar al tanto de la administración. Entonces me parece excesivo que se diga que hay que estar pendientes del manejo contable, por ejemplo, de las sociedades que constituyen los abogados. Al final, creo que se está haciendo el trabajo, hay que hacer muchísimo más, principalmente desde el punto de vista diplomático. Nosotros no quisiéramos que el programa termine, nos falta un poco de tiempo, pero quiero aprovechar suficiente tiempo que usted tenga para, en su intervención, que pueda exponer algo de importancia que se nos pueda escapar a nosotros en materia económica, como le dijo Luis Manuel en principio. Si quiere expresar alguna proyección económica, política, pero no de política, sino en la parte de políticas públicas y en la relación de Panamá con República Dominicana, si hay algo de interés para usted, que usted quiera que nosotros lo tengamos información al respecto, porque Panamá y República Dominicana siempre han tenido una gran relación comercial, como bien dijo Roberto Argüello, no solamente en Dominicana, sino en toda la región. Lo vamos a dejar esa parte en el próximo segmento, que yo sé que no nos quedan muchos minutos, pero quiero darle la oportunidad a usted, doctor Rubén Castillo, para que pueda, por favor, darnos las informaciones necesarias. No nos corten, amigos, quédense con nosotros, que este conversatorio, como les dije, es sumamente interesante. Continuamos nuestro conversatorio con el doctor Rubén Martín Castillo Gil, presidente del CONEP de Panamá, Consejo Nacional de Empresa Privada. Doctor Castillo, como le decía en el segmento anterior, no sé si también Luis Manuel y Roberto tienen alguna otra pregunta. Hay tiempo un poco suficiente, pero no quisiera que terminara y que usted no se quedara sin emitir las informaciones que tal vez usted la tiene en su escritorio para expresárselas a los dominicanos. Bueno, entre Panamá y Dominicana hay una excelente relación de hace muchos años. De hecho, aquí en Panamá hay una vibrante colonia dominicana que ha contribuido con el país. Nosotros tenemos que aprender mucho de República Dominicana, principalmente en el área del manejo del turismo. Yo creo que eso es algo bien importante. Yo estuve en Dominicana hace como 2 o 3 años en un congreso de una asociación de abogados y pude palpar de forma directa que hay muchas cosas que están haciendo muy, pero muy bien, principalmente en el desarrollo del turismo, en el área comercial. Hay muchas cosas muy interesantes. Yo creo que hay que profundizar las relaciones entre nuestros países, tomando en cuenta las grandes afinidades que existen. Yo creo que esa es una asignatura pendiente de Panamá. Tenemos que tratar de hacer sinergia con los países del área, tratando de que ambas partes entren en un esquema de ganar-ganar. Creo que eso es una ruta importante si queremos que como región logremos las cuotas de desarrollo y progreso social que esta región se merece. Manuel. Con relación al punto que Ezequiel había levantado de lo que se ha llamado paraíso fiscal, que usted lo aclaró muy bien, o sea, no hay ningún tipo de paraíso fiscal. En Panamá se paga impuestos y muchas veces lo que se hace es que se constituyen empresas
y además los depósitos tal vez no se hacen en bancos panameños, sino en bancos de otras jurisdicciones. Y además mucho de esa registro de empresas es para proteger muchas veces los capitales nacionales que son abusivamente perseguidos. Estamos hablando del corralito en Argentina y de muchísimas crisis que han habido en el resto de América Latina, como el famoso resto de la crisis bancaria en Ecuador, que terminó en una dolarización de la economía por el desastre que hubo, que empobreció muchísimas familias, y la familia lo que trata es de protegerse y poner su capital en... Yo recuerdo que cuando había toda esa desestabilización de cambiaria en el país, muchos de los comerciantes tenían operaciones con bancos en las islas, en Curazao, Aruba, en las Islas Vírgenes, allá mismo en Panamá, y desde ahí pagaban directamente las importaciones. Si no hubiera sido así, tal vez no hubiera habido comercio dentro del país, porque no había forma de hacer los pagos, porque todas las transferencias estaban bloqueadas. Entonces, muchas veces, esto que ven los periodistas occidentales de Europa y de Norteamérica, que tienen 250 años de estabilidad política y económica, no ven las crisis que suceden en estos países de nosotros, donde la gente que adquiere su dinero bien ganado, trabajado, tiene que proteger también su capital, que son abusivamente algunas veces tomados en cautiverio, como sucedió en el caso de Argentina. Nada más quería referirme a eso, y lo otro es lo de la alianza, creo que se llama Alianza Demócrata, Sí. o de la democracia que hay entre Panamá, Costa Rica y Costa Rica. Dominicana, Sí. que hay algo que está estimulando lo mismo en los Estados Unidos, de una forma de atraer inversiones de empresas multinacionales que están saliendo de China hacia el continente americano. Sí, yo sí quiero decir varias cosas. O sea, por ejemplo, el régimen de sociedad anónima en Panamá en 1925, y es una ley calcada de la ley del estado de Delaware, en Estados Unidos. No hay nada novedoso, no es diferente a lo que se hace en Delaware. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, uno puede constituir una cuenta bancaria por internet. Eso no se podría hacer aquí en Panamá. Además, si nosotros eliminamos la actividad de sociedades anónimas, eso en Panamá eso no tiene mayor incidencia en el Producto Interno Bruto del país. Esa es una realidad incontrastable, ahí no hay ninguna duda de eso. Sí nos ha lastimado desde el punto de vista emocional, eso lo tenemos que reconocer, que se pone al país como una especie de santuario de la ilegalidad financiera. Y yo creo, tengo la convicción de que no es así. Sí tenemos cosas por mejorar, el sistema judicial debe ser más eficaz, los compromisos internacionales que se acuerdan, si se transforma en una legislación, esa legislación debe cumplirse en forma inmediata. A veces hay una dilación que no es conveniente, y también establecer una campaña mucho más firme, una campaña diplomática a nivel internacional para hacer valer la personalidad del país. Es un país con historia, no es un país que surgió por casualidad, y estos temas sí son, a mi juicio, muy importantes para generar el ambiente propicio que atraiga de mejor forma capitales y personas que se interesan en la economía del país. Doctor Rubén Castillo, esta pregunta es clave, y ya sí, verdad que nos está quedando poco tiempo. Los países latinoamericanos, mucho más todavía los centroamericanos, y a ustedes, nosotros lo ubicamos tanto en Centroamérica como en Sudamérica, hay una especie de híbrido con ustedes. Pero siempre estos países han tenido una especie de crecimiento, pero poco desarrollo, o mejor dicho, el desarrollo no ha ido de la mano del crecimiento. Eso ha pasado con Panamá, eso ha pasado con muchos países, igual Dominicana. ¿Cuál es el déficit social o el déficit de desarrollo social
que tiene Panamá en estos momentos en cuanto a los servicios fundamentales, porque hemos crecido mucho y ustedes también. Sin embargo, tengo entendido que también hay mucho déficit en materia de desarrollo social. Bueno, yo debo decir lo siguiente en relación con las características del país. Sí, Panamá tiene una historia vinculada a Sudamérica, fuimos parte de la Gran Colombia, una historia bajo el amparo de Simón Bolívar. Miramos hacia el Caribe, aunque la ciudad de Panamá esté en el Pacífico, pero es una ciudad que está a 40 minutos del Caribe. La visión del Caribe impacta mucho en el imaginario panameño. Somos un poco diferentes desde el punto de vista de nuestras características en relación con el resto de Centroamérica. Nos parecemos más a la gente del Caribe y eso es lo que ha definido el ser panameño. Yo creo que hay, como lo dije, un déficit en el tema de mejorar la educación. Se invierte mucho, pero los resultados no son los mejores. Tenemos que ir a profundizar el tema de una educación vinculada con el futuro, con la ciencia, con la tecnología, con el concepto de emprender, innovar, etcétera, etcétera. Creo que requerimos explotar mucho más nuestros talentos como país, las capacidades que tenemos para hacer que el canal impacte muchísimo más en el desarrollo de otras actividades económicas, actividades de transformación. Podemos atraer empresas para darle valores agregados a materia prima y que usen nuestra posición geográfica para convertirse en hub para el resto de América. Es decir, hay muchas cosas pendientes que tienen que hacerse con una hoja de ruta común, que los panameños nos pongamos de acuerdo en esos elementos comunes que nos permitan tener otra ilusión. Nosotros tuvimos una gran ilusión con la recuperación del canal en el siglo pasado. Ahora tenemos que reconstruir la ilusión como país tratando de obtener otros resultados. Tenemos la capacidad de hacerlo. Es un país que ha logrado, imagínense ustedes, la ampliación del canal, la pudimos lograr. La misma administración, aquí en el año 99 se pensaba que la administración de Manos Panameñas iba a ser un caos y no, al contrario, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del ejercicio mismo de la actividad, ha sido muy exitosa. Entonces tenemos las capacidades para lograr metas importantes. Bueno. La verdad que para nosotros ha sido un lujo tenerlo en el programa. Parece un cliché lo que vamos a decir, pero quisiéramos tenerlo pronto. Cada vez que usted, de hecho, pueda hacer contacto con nosotros, porque igual necesita alguna información que se emita por este programa, estamos a su orden. Reitero que para nosotros es un lujo tenerlo en el programa, así que muchísimas gracias por su participación. Gracias, muy amable. Para mí ha sido muy grato conversar con ustedes. Sí. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.